Vivir con sentido, un programa que te apapacha. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Luis Adame y estamos en un programa más de Vivir con Sentido, un programa que te apapacha, el taller radiofónico. Alguien lo bautizó así y se le quedó. Y se le quedó. Y como cada lunes me acompaña Luis Felipe Díaz Barriga, analista, con toda la actitud. Con toda la actitud, como todos los lunes, man. Y más en este programa. Este programa es el programa. Es el programa. Hoy vamos a hablar de la abundancia. Luis Felipe Díaz Barriga nos va a decir cómo vamos a lograr esa abundancia. Claro que sí. ¿Y sí? Sí, por supuesto. Bueno. Voy a tener 10 secretos para la abundancia nada más. Me parece perfecto. Yo con uno tengo, ¿eh? Para empezar, ¿qué debemos entender por abundancia? Mira, la palabra abundancia tiene una connotación con la cantidad de algo. Como decimos, algo es abundante, es que su cantidad es mucha, hay mucho de algo, ¿no? Eso es ser abundante. Es abundante. Pero lo que a mí me gustaría señalar, o sea, como me gustaría dirigir más bien este término de abundancia, tiene que ver, si nosotros buscamos en el directorio los sinónimos de abundancia, la Real Academia Española nos propone 3 sinónimos de abundancia, que tiene que ver con prosperidad, tiene que ver con riqueza y bienestar. Entonces, la abundancia, nosotros hay que relacionarla con esos 3 fenómenos. El fenómeno de la prosperidad, el fenómeno de la riqueza y del bienestar. Tienen que estar las 3 cosas, vamos a decir, en equilibrio, para poder decir que entonces nosotros vivimos en un estado de abundancia. El término por sí mismo es mucho de algo. Entonces, viendo el sinónimo, podríamos decir que si hay prosperidad, pues nosotros estamos en un constante crecimiento. Si decimos que hay riqueza, pues significa que tenemos lo necesario para poder vivir. Y si decimos que estamos en un bienestar, decimos que hay una especie como de armonía interna. Órale. Entonces, estos 3 fenómenos, estas 3 cosas, nos van a dar a nosotros un efecto de abundancia. Hay una cuestión ahí, esto nace mucho, no sé si has oído hablar tú del cuerno de la abundancia. Y sabes México, ¿no? Exactamente, ¿no? Esto nace de la cultura griega, en donde Amaltea crea a dios Zeus con leche de cabra. Él, en agradecimiento, le regala precisamente un cuerno de cabra a ella en agradecimiento, pero que tiene la característica de que el cuerno le iba a dar al poseedor del cuerno todo lo que esta persona quisiera. ¡Órale! Y por eso le llaman el cuerno de la abundancia, porque normalmente cuando uno tiene deseos, son deseos de ese tipo, ¿no? Deseo dinero, deseo salud, deseo bienestar, deseo amor, en fin, ¿no? Y entonces este cuerno de la abundancia tiene todo este significado. Aunque el cuerno de la abundancia se veía en moneditas, ¿no? Se veía como dinero. Sí, toda la gente, normalmente la abundancia se relaciona con el dinero. Y sí, o sea, finalmente el dinero, sobre todo en esta sociedad y en esta cultura, pues nos ayuda a tener todo lo que necesitamos para vivir bien. Sí, pero también hay abundancia, no sé, intelectual, por decir algo. Sí, intelectual. O sea, la abundancia, insisto, no debe estar esta relación de bienestar, ¿no? Con prosperidad y riqueza. O sea, esa riqueza en donde tenemos lo suficiente y el bienestar donde nosotros estamos en armonía, donde estamos bien. Cuando nosotros vivimos en abundancia porque vivimos en un estado, a mí me gustaría separar la palabra de bien y estar, o sea, estoy bien. Esa cuestión creo que es importante para podernos... Pero a ver, por ejemplo, hay personas que tienen, como dices tú, en abundancia dinero, pero no tienen ese bienestar. Exactamente.
Hay quien tiene en abundancia mucho dinero, pero no tiene forzosamente la prosperidad. Exactamente, fíjate que esas son las cuestiones que nosotros nos vamos a tener que armar, que platicar, y son parte de los 10 puntos que estamos, que les quiero yo comentar ahorita para poder lograr ese nivel de abundancia. Hay mucha gente que trabaja mucho, muchísimas horas, y por trabajar mucho no tiene una relación, por ejemplo, con sus hijos. La pregunta sería, ¿te sientes rico así? O sea, puedes tener el dinero suficiente para darle a tus hijos todo lo que necesitan, pero no puedes convivir con ellos. Y entonces ahí es donde ya los términos de riqueza cambia un poco y empieza a entrar el término de abundancia. Es donde empezamos a ver la diferencia. No es lo mismo ser rico, en donde tienes, como un amigo me decía, más de lo que ganas, a estoy en abundancia, en donde puedes compartir, en donde puedes estar en este estado de bienestar, en donde hay prosperidad, y es un término distinto. Oye, esto de la abundancia va ligada a los valores. Por ejemplo, para mí un valor muy importante podría ser el dinero. Claro que sí. Mira, a mí me gustaría, para contestar todo esto, ¿qué te parece? Te propongo que sigamos un poquito estos 10 pasos que yo armé, porque todo esto está contenido en estos 10 pasos para no saltarnos y poderlo más o menos explicar. Bueno. Quiero comentarte algo que para mí es muy importante. Yo estos 10 pasos los desarrollé de la siguiente forma. Hace algún tiempo me presentaron a un buen amigo. Órale. Y esta persona que me presentaron es un hombre cuya historia de vida es muy exitosa. Él vivió durante mucho tiempo en una ciudad perdida. Órale. Y de ahí logró desarrollarse a un muy buen nivel. Llegó a tener cargos administrativos, vamos a decir, como empleado, cargos administrativos muy elevados, de empresas muy importantes. Uy, no. Y luego tuvo sus propias empresas y logró tener una estabilidad tanto económica, social, etcétera. Pero lo que a mí más me sorprendió cuando lo conocí es que hubo una especie como de balance con él entre las cosas que él logró con la manera en cómo vive. Una persona que vivía en armonía, una persona que vivía con prosperidad y por supuesto que irradiaba abundancia. Órale. Entonces, eso no tiene nada que ver con la plenitud. Exacto, tiene todo que ver con la plenitud, con toda la experiencia de vida, pero una persona también bondadosa que tiene que ver con todo esto. Y tuvimos muchísimas pláticas. Y entonces hicimos un buen clic, hicimos unas buenas pláticas. Y se me ocurrió cuando propuse el hablar de la abundancia en este espacio, pensar en las cosas que él me decía, que él me platicaba, que yo consideré que le habían ayudado a llegar a los niveles a los cuales llegó, basados en su propia experiencia. Yo añadí una que otra mía. Bueno, sí. Que de hecho todo lo que aprendemos viene de alguien. Viene de alguien, ¿no? Es todo eso, ¿no? Entonces, hay ahí 2, 3 cosas, pero sí quiero decirles que esto que yo les voy a decir, considero que es totalmente importante para nosotros salir de ese estado de crisis en la que sentimos, de pesadez, de pesimismo, y cómo podemos entrar a otro lugar donde podemos generar las cosas, donde podemos ser prósperos, donde podemos anhelar y salir de este estado de inmediatez, ¿no? Y entonces se me subió y lo puse ahí como los 10 secretos de la abundancia. ¿Por qué? Porque él no me los dijo como si fueran una clave personal, sino simplemente me los comentaba como las experiencias de vida que había tenido. Y yo me puse a la tarea de poner cuál la esencia de cada una de esas y cómo se iban aplicando. Y entonces yo los puse en nombre, ordené, y por eso le puse yo secretos, porque él no me lo decía como algo sabido, sino como que había algo entre líneas. Y los detecté de esta forma. Como todas las recetas, ¿no? Como todas las recetas, ¿no? Sí. El primero de ellos es el poder de las creencias. Hablábamos de que si nosotros consideramos que no podemos hacer las cosas, pues no las vamos a poder hacer. Sí, ¿para qué te metes? ¿Para qué te metes? Debe de haber una creencia. Normalmente decíamos de que había gente que creía
que no se podía hacer, que para tener dinero había que tener dinero, había que tener un amigo político, había que tener alguien que nos soltara el negocio. Algo exterior. Algo exterior. Y entonces, en ese poder de las creencias, estaba determinado el que si yo podía, o si yo creía que podía hacer algo, era más fácil que lo lograra que si creía que no. Ah, definitivamente. Y hablábamos es como ir a la guerra ya vencido. Ajá. ¿No? Llego yo a una guerra y ya yo... me rindo. Ya. Ajá, ya me rindo, ya vencí. No hay si tú crees que no puedes, pues no vas a poderlo hacer. Puedes. Si tú crees que para hacer cierto tipo de cosas necesitas, no sé, haz de cuenta, tener elementos distintos, capacidades distintas, que no es para ti, si tú crees que tú no lo mereces, que tú no tienes esas capacidades, pues obviamente no vas a lograr. No. ¿No? Entonces, ese poder de las creencias yo creo que es el primero que hay que tener. Hay que cambiar nuestros paradigmas de creer. Sí, inclusive creer en ti en primer lugar, ¿no? Exactamente, ¿no? Creer que es posible, creer, sí. Y yo creo que es la principal creencia, ¿no? Que tú crees que sí puede. Había una anécdota de cómo Henry Ford juntó, yo creo que él es el maestro de esto del sistema de creencias, de él hay muchas frases. Pero hay una anécdota que a mí me gusta, él juntó a varios de sus ingenieros y él quería tomar 5 ingenieros que iban a ser los directores de la empresa que él estaba formando. Entonces juntó a todos, uno por uno, nos entrevistó con cada uno, y le preguntaba, oye, ¿sabes qué? Fíjate que nosotros tenemos un motor con una línea transversal, y yo quiero hacerlo en V, ¿qué opinas? Y entonces uno le decía, no, pues eso es imposible. Fíjate nomás. Bueno. Luego otro le decía, bueno, lo veo muy difícil, pero yo creo que trabajando podríamos llegar a ver cómo sí podemos. Ya se acercaba. Y se acercaba, ¿no? Entonces él escogió a los que cuando le contestaban que existían la posibilidad de poder hacer algo. Claro. Y a los que decían que definitivamente no se podía, que no era la manera de hacerlo, que no existía forma de hacerlo, a ellos los mandó a otro lado. Hay frases inclusive que dicen de si lo sueñas, lo logras. Si lo sueñas, lo logras, claro. Si lo crees, con más razón. O que inclusive que lo puedas tú visualizar. Visualizar, exacto. ¿No? Que lo puedas ahí visualizar para poder... Eso es muy común en los atletas, por ejemplo, sí. ¿No? El atleta antes, por ejemplo, sobre todo de las Olimpiadas, los que corren 100 metros y todo esto, sí. ¿No? Y sí. Antes de empezar visualizan cómo van a correr, cuál va a ser la parte, dónde vas, y lo visualizan todo para poder pensar. Y se visualizan en el podium. Claro, y se visualizan ganando, por supuesto. Sí. Recibiendo la medalla de oro, por supuesto, sí. ¿No? Esa cuestión de creer es lo que va a poder hacer las cosas. Sí. Esto es algo muy importante. Ahora, un segundo término podría ser esto de que, ya que tú lo crees, necesitas un deseo ardiente de poder hacer las cosas. Pasión. Necesitas pasión, necesitas ese impulso para poderlo hacer. Ajá. Si tú consideras que puedes hacer las cosas, pero no tienes las ganas, no tienes el deseo, no tienes el impulso, no hay nada que hacer. Es lo que se llama la voluntad también, en mucha medida, ¿no? La voluntad es lo que te mueve. Exactamente, tienes que querer creer. Sí. Tienes que querer creer. Sí. Y aquí hay muchas cosas. Fíjate que hay un cuento ¿te acuerdas del cuento de Navidad de Dickens? En donde se le presenta un fantasma. Sí, Mr. Scrooge, ¿no? Exacto, ¿no? Y lo ve lo que es el pasado, lo que ve es el presente, lo que es el futuro. Algo así nosotros tenemos que hacer para poder evaluar cómo obtener ese impulso y cómo obtener esas ganas de querer hacer un cambio en nuestras vidas. La voluntad. Por medio de la voluntad, por supuesto. O sea, para poder tener, porque es importante que tú quieras hacerlo. Tienes que tener un deseo ardiente de lograr algo, una de motivación, hacer un cambio. Una motivación. Yo te decía esto, por ejemplo, del cuento de Navidad, porque a mí sería muy interesante que la gente se pudiera analizar todo el dolor que causaría el no cambiar, el seguir igual.
lo que uno ha vivido que ha sido malo, y al mismo tiempo el analizar todo lo bueno que podría hacer si uno cambia, Fíjate si que uno sí. sigue igual. A ver, entonces, el primer punto para recapitular. El primer punto es el poder de las creencias. Sí, si lo crees, lo logras. Si no lo crees, creo, no lo logras. Sí, y va más enfocado precisamente a todas esas creencias negativas no me sirven. No, son un lastre. No sirven. Tiene que haber creencias positivas. Sí, De lo definitivamente. positivo, Creer en mismo. ti, creer en el proyecto, creer, etc. Exactamente. El 2 es un deseo ardiente por lograr las cosas. Que ahí va involucrada Sí, la sí, pasión, va involucrada la voluntad. El impulso, el moverte. el mover. O sea, ese deseo ardiente, y luego lo puse así, ardiente, es tengo todas las ganas de hacer, tengo el deseo, pero en viva piel, necesitas realmente querer hacer un cambio en tu vida. Pasión. No, sí, no es, me gustaría, no. 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 Entonces, 2. Esos son 2. ¿No? Y luego viene ya el tercero. El tercero es solidez de propósito. Solidez de propósito. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir solidez de Que propósito? sepas realmente lo que quieres. Que sepas a dónde vas exactamente. Es tu GPS. ¿Sabes qué? Si yo quiero ir a dónde voy, o sea, si yo sé a qué lugar quiero ir, pues sé por dónde dirigirme. Si no sé a dónde voy, ¿cómo sé que ya llegué? Sí, ¿no? Entonces, es importante que exista esta solidez de propósito. O sea, es importante saber qué quiero y por qué. Pero voy a poner un ejemplo. Hay gente que dice, oye, estaba platicando con un amigo cuando estábamos haciendo esto, ¿no? Le dice, oye, para tú sentirte en la abundancia, ¿qué necesitas? Y me dice, pues ganar el doble. Le digo, mira, qué padre. Y por ejemplo, ¿tienes casa? Me dice, no, pero sí me gustaría tener casa. ¿Qué casa? No, pues la que sea. Uy, No, pues, no se compromete. Digo, pues, ¿cómo que la que sea? O sea, de un cuarto, Sí, no. una cosa, ¿qué? Un compromiso. Dice, bueno, no, o sea, sí me gustaría tener una casa en una colonia bonita y con los cuartos suficientes como para pues, tener mi familia, ¿no? Y si alguien me viene a visitar, con un cuarto de visitas. Le digo, bueno, ya nos vamos entendiendo. Oye, ¿y una casa de esas características, tú la puedes comprar ganando el doble de lo que ganas? Y me dice, no. Tendría que ganar 10 veces lo que gano. Entonces ya el doble ya no le sirvió. Digo, exactamente, pero te fijas cómo hay contradicciones en lo que me estás diciendo, porque tú me estás diciendo que tú te sentirías bien en abundancia, próspero, etcétera, ganando el doble, pero para lo que tú realmente quieres, a donde realmente quieres llegar, eso no te sirve. La solidez de propósito tiene que ver con eso. O sea, tiene que ver un poco cómo realmente, de manera específica, ¿qué es lo que yo quiero y para qué lo quiero? Sí, porque si no tienes ese objetivo personal, ese deseo personal, como tú lo estás diciendo, pues la verdad es que se vuelve sin rumbo. Lo que tú dices, tienes toda la razón. Fijar el objetivo claro te permite saber llegar. ¿Y a dónde? Exactamente. Y eso es algo importantísimo. No es así de manera genérica. No, es que te marca el camino. Exacto. Sino para poder saber qué hacer, o sea, para poder armar algo. Si tú quieres evaluar, por ejemplo, la calidad de lo que yo quiero, por eso ese es el para qué lo quiero. Eso, esa casa que yo quiero tener, ¿para qué la quiero? Para yo sentirme fuerte, para que por lo menos con lo que gane ya tener dónde vivir, para darle calidad de vida a mis hijos, para tener yo un estatus. O sea, es importante saber para qué lo quiero, porque eso va a determinar el paso anterior, el deseo ardiente que yo lo tenga. Sí, pero también depende mucho de lo que tú dices, saber para qué la quiero, de saber con qué recursos cuenta y con qué posibilidades cuenta. O por lo menos qué recursos necesito contar para yo poder decir, voy a armar un camino para en un momento dado poder accesar a esos recursos y poder lograr la casa que yo quiero. Sí, porque del tamaño del sapo es la pedrada, ¿no? Exactamente. Pero si no sé, ahí como es muy famoso el cuento de Alicia, ¿no? De cuando le dicen, oye, le preguntan al gato, creo, oye, ¿cuál es el camino? ¿A dónde vas? Pues no sé.
pues cualquier camino es bueno. Claro. Agarra el que quieras, sí. Si no sé, por eso es tan importante tener solidez de propósito. Oye, ¿a dónde vas? A tal lugar. Quiero llegar a tal lugar. Quiero llegar a tal situación. Quiero que mi vida sea esta. Llegar con este propósito, llegar a esta riqueza y llegar a este bienestar. Eso es bajita la mano un sentido de vida. Ese es un sentido de vida. Y hay que tenerlo y hay que organizarlo para poder llegar ahí. Yo le llamo el GPS personal. Sí. ¿No? O sea, ¿a dónde voy? Sí, y eso es muy dije. importante porque el GPS no solamente importa dónde vas, sino importa dónde estás. No, y importa cómo llegar. Exactamente. Entonces, cuando tú dices, yo estoy aquí, cuando el GPS localiza dónde estás tú, de ahí parte Sí. para señalar cuál es el mejor camino, el más rápido, según se ve vía satelital, para llegar a tu destino. Claro, y es el que te sirve para medir los resultados de lo que vas avanzando contra el objetivo. Contra el objetivo, exactamente. Pero ya es más fácil, ¿no? Si tú encuentras que están construyendo una calle, hay un bache, pues hay algún problema en tu vida, pues ya sabes si redondear, por dónde ir, ya sabes más o menos qué hacer, porque tu objetivo está definido. Y entonces es una manera de poder ir caminando y poder llegar a ese objetivo. Y a ver, ¿cuál otro sigue? ¿Mande? ¿El 4? El 4, es que ya me apasioné con es que se me gusta mucho a mí, el GPS. Mira, el 4 es, este te va a encantar, es uno de los preferidos, por cierto, de mi amigo que te comento. Es un plan de acción organizado. Sí, si no hay un plan de acción organizado no pasa No nada. tiene que ver. Entonces, ya que sabes, fíjate nada más que así como que brevemente, ¿no? Ya que tienes tú el poder de las creencias, tienes un deseo ardiente de hacerlo, hay una solidez de propósito, sabes hacia dónde, ahora hay que hacer un plan de acción organizado. Y aquí viene una estrategia, ahora sí que el secreto del secreto. Ajá. Son 3. El primero, organización. El segundo, organización, y el tercero, organización. Órale. Imagínate tú que tú quieres hacer una casa sin unos planos, man. Uy, no, pues vas a empezar por el techo. ¿Se te va a caer? Claro, necesitas hacer un plan. Sí. Necesitas hacer unos planos, necesitas estructurar cómo le vas a hacer. Por eso el paso anterior es muy importante. ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero ir? Exacto. Y luego, ya que sé dónde estoy, para poder organizar, hacer todo un plan para llegar a mi objetivo. ¿Cómo le voy a hacer para llegar? ¿Qué acción voy a hacer para llevar? ¿Cómo me voy a organizar para hacerlo? ¿Cómo voy a construir y cómo voy a formular para poder llegar a ese objetivo? Sí, si no hay plan, no hay. No hay. Y mira, y estamos no hay hablando en todos los sentidos de la vida, en todos los propósitos que hay. Para mucha gente esto puede estar dirigido a hacer dinero y te va a funcionar, pero también puede estar dirigido a tener una buena relación, puede estar dirigido a tener... pues planear tu vida. Planear tu vida. Porque a partir de ti es tu relación con todos los demás. Entonces tu vida también se planea. Si tu vida es un desorden, pues imagínate. Imagina. Y es lo que te digo, imagina esa gran complejidad, ¿no? De poder hacer. De hecho, por ahí hay fotos que mandan de algunas personas que hacen algunas construcciones sin planos y que dices, no. Pero cómo se mantienen escaleras que no llegan a nada. A nada, ¿no? De repente una puerta y sí, que pega con la taza del baño, ¿no? Cosas, ¿no? Porque no está organizado, no está planeado. Y eso es algo importantísimo, un plan de acción organizado. Aquí tienes que saber que tienes que hacer algo, pero no solamente eso, sino que tienes que organizarlo. Sí. No se trata de improvisar, esto es algo muy, muy, muy importante. Hay gente que es muy buena improvisando y se atiene a eso, o sea, se cree que porque improvisa bien, ajá, ya le va a ir bien en todos lados. Pues a final de cuentas, ante situaciones improvisadas, resultados improvisados. Exactamente, sí, exactamente. Sí. Esa gente que es buena para improvisar, si planeara, le iría mucho mejor con esa capacidad que tiene de improvisación. Correría menos riesgos. Exactamente, porque efectivamente en algún momento dado uno improvisa. Le va a fallar. Y tiene que, pero es muy importante que pueda hacer una planeación, que pueda planear algo. Uh-huh. Esto lo va a llevar definitivamente a visualizar mejor cómo va a llegar sus objetivos. Sí, a darle forma al proyecto, ¿no? A darle forma al proyecto. Que no sea ya el simple deseo, que sea un proyecto ya estructuradito.
Exactamente, fíjate que no sea eso de que, mira, yo deseo tal cosa, vamos a hablar, yo deseo ser próspero y que nada más por sí vaya a llegar. Ahí se queda en deseo. Es yo deseo ser próspero, yo deseo ser próspero, dónde estoy, a dónde quiero llegar exactamente y cómo le voy a hacer para llegar. Yo siempre he dicho que todos los propósitos de Año Nuevo solo sirven para no cumplirlos. Porque no hay nada de eso. Sí, pues es que no le dan estructura al asunto. Creen que todo les va a llegar de magia. Tienes razón, este es un excelente tema digo, en cualquier momento se puede hacer, pero socialmente se usa mucho para Año Nuevo, ¿eh? Sí. Por ahí para poner, bueno, ¿sabes qué? Tienen estos propósitos que tienes, pero para que den resultados hay que ponerlos a trabajar. Sí. Decía por ahí, hay una frase que me gusta mucho, todas las ideas son buenas, pero para que funcionen hay que ponerlas a trabajar. Sí, dicen que hay un 5% de inspiración y un 95% de exudación o algo así, ¿no? De sudor. Sí, así es. Hay que hacer el trabajo. Sí, hay que poner el cuerpo, hay que experimentar. Y organizado. O sea, este es el tema. Organización. Oye, pero ahorita vamos en el punto 4 y yo lo veo muy complicado. ¿Cómo? No está tan fácil. No, pues hay que trabajar. Bueno, poniéndolos ahí, la verdad sí está fácil. O sea, ¿sí? Realmente parte todo de que debe haber un deseo por hacerlas y debe de haber una creencia poderosa que se puede. A ver, mi querido Luis Felipe, vamos a recapitular. El punto número 1 era ¿qué? El punto número 1 era el poder de las creencias. Si no creo, no lo logro. Si no creo, no lo logro. Si yo creo que no se puede, no se puede. Ya no se puede. No se puede. El número 2, un deseo ardiente. Por hacer las cosas. Pasión, impulso, ganas. Voluntad. El 3. Okay. El 3, solidez de propósito. ¿Sabe qué es lo que quiero? ¿Sabe qué es lo que quiero? El GPS, ¿a dónde voy? Sí. ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? Perfecto. GPS. 4, un plan de acción organizado. Organización y organización. Que ahí entraría qué recursos tengo, cuáles son mis fortalezas, ¿qué debilidades tengo? El plano en sí, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿A dónde voy? Los tiempos. ¿Con qué cuento? Y en fin, todo esto, ¿no? Bueno. Hacer El 5. El 5, conocimiento especializado. No, ya la estás poniendo muy complicada. No. Mira, ese conocimiento especializado no necesariamente tiene que ser tuyo. Pero tienes que saber que para poder tener un crecimiento en cualquier tipo, se ocupa de un tipo de conocimiento. Por decirte algo, si tú estás enfermo, pues tú vas con un doctor. Ah, claro. Vamos a ponerlo en el terreno económico, como para entenderlo un poco. Si tú tienes una empresa, pues vas a ocupar de un contador que te diga cómo optimizar tus recursos para pagar lo necesario y cómo manejarte. Y necesitas saber entonces de contabilidad. Necesitas saber de administración. Si tú te vas a meter, por ejemplo, una persona que quiere vender muebles de antigüedades y se quiere asociar con alguien, yo creo que lo primero que se preguntaría es si ese alguien sabe de antigüedades o sabe evaluar las antigüedades. Necesita un conocimiento especializado. Okay. De hecho, mira... ¿saberse asesorar? Saberse asesorar, exactamente. Hay algunas cosas que tú necesitas aprender. De hecho, una de las principales riquezas, hablan mucho, por ejemplo, la gente, de diferentes partes del mundo, tienen diferentes capacidades y son famosas por diferentes situaciones que hacen, o porque juegan fútbol, o porque bailan, o etcétera, ¿no? Algunos son famosos porque saben hacer dinero y saben crear riqueza. Uno de ellos, la principal fuente de riqueza es precisamente el conocimiento. Hay gente que en base al conocimiento hace la riqueza. Y ahí tenemos el premio Nobel de lo que me digas, ¿no? Tiene que ver precisamente con eso, en donde tienen dinero y todo. Entonces, ese conocimiento es importante. Necesitas saber usar una computadora, Es como la luz en el camino. Es como la luz en el camino, exactamente. Algo que es como una herramienta finalmente de trabajo. Hay gente que puede tener un poquito de dinero, por ejemplo, que puede ir ahorrando y necesita asesorarse de alguien que le diga cómo manejar ese dinero, cuáles son los mejores elementos de inversión, en qué podía invertir para que le generara mejor,
algunas personas que consideran que tienen algún producto y quieren en este mundo globalizado, quieren empezar a exportar, venderlo por internet o algo, y a lo mejor necesitan aprender inglés o asesorarse de alguien que lo sepa para que pueda hacerlo, de diseño gráfico. Vamos, necesitan un conocimiento especializado. Ajá. Hay gente que tiene un conocimiento especializado y son famosos porque han creado grandes riquezas. Te voy a poner el ejemplo de Kentucky Fried Chicken. Ajá. Un coronel que lo retiran, tenía creo que 65 años, le dan $200 y con esos $200 no puede poner un negocio, y él lo que se le ocurrió es, pues yo tengo una receta para hacer pollo. En Kentucky se puso a hacer pollo y salió a la calle, casa por casa, a vender pollo, y hoy es multimillonario. Él tenía un conocimiento especializado. Hay gente que sabe hacer papas preparadas de una manera riquísima y se pone a trabajar con eso y logra de eso hacer un negocio. Tiene un conocimiento especializado. O sea, tú tienes que entonces tener un proyecto donde tu fortaleza esté por delante, tus recursos, lo que controlas. Uh-huh. Porque si no es así, pues se complica, ¿no? Bueno, y lo que lo controlas, pero aparte, si tú consideras estar abierto a la asesoría de la gente que sabe, que tiene el conocimiento especializado. Exacto. En donde tú lo necesitas según lo que tú estés trabajando. De acuerdo, muy bien. ¿No? Mira, tenemos 2 llamadas. Bueno, tenemos un buen tambache de llamadas, pero esas 2 me interesan mucho. Claro que sí. Una? Claro que sí. Anselmo López de Tlalpan. ¿Dónde puedo tomar un curso porque me interesa lo que expone el invitado? Muchísimas gracias. Pues fíjate que precisamente que estoy armando yo un curso para dar de prosperidad, de abundancia. Pero lo tengo yo manejado para mayo, para finales de mayo. Que esté atento al programa. Que esté al pendiente. Esté al pendiente del programa, lo vamos a hacer. María Ernestina López Gudillo, muchos saludos más a su autoinvitado. Ya me puse celoso. Súper tema, estoy de acuerdo en ponerle muchas ganas, pero mi motor no lo encuentro. ¿Cómo le hago, Luis Felipe? Felicidades por trabajar en Puente. Mira, precisamente hablábamos de esta parte bueno, primero muchísimas gracias, ¿no? y segundo, estábamos hablando, yo contaba del cuento de Navidad, en donde el fantasma lleva a esta persona a su pasado y a que revisara simple y sencillamente el sufrimiento que había pasado él. Lo lleva a su presente para que revisara lo que sufría él. ¿A qué me refiero con sufrimiento? Para ponerlos en términos reales, ¿no? Pues esa incomodidad de no tener el dinero que necesitamos, esa incomodidad de no darle a nuestros hijos lo que queremos darles, ese de no vivir realmente donde queremos vivir, o no tener el auto que queremos tener, o simplemente pues no tener para uno diario vivir, trabajar para pagar deudas, uh-huh. Incluyendo que las deudas ya son de manera creciente. O sea, tengo que pagar el celular, tengo que pagar el internet, y son cuotas que no que se deban, pues, en el sentido de que me lo prestaron y lo debo, sino en el sentido de que tengo que estar pagando constantemente. Sí, una serie de rentas ahí, ¿no? Luz y todo eso, y tal parece que nada más pagamos, trabajamos nada más para pagar eso. De alguna manera eso nos causa un tipo de dolor, eso es a lo que me refiero. Uh-huh. Entonces, pensar en todo el dolor que eso nos experimenta y pensar qué va a pasar en el futuro si no hacemos un cambio. O sea, ¿realmente queremos seguir experimentando ese dolor en un futuro o nos ponemos a trabajar desde ahorita de alguna manera distinta para lograr cosas distintas? Uh-huh. 1. Y 2, imaginarte todo el placer que vamos a experimentar si logramos hacer esos cambios. Pero al imaginarte estamos hablando de vivirlo en la mente, de imaginar, o sea, no de pensarlo, no, imagínalo, o sea, imagínate ya en la casa que quieres, imagínate en el coche que quieres, haciendo las cosas que quieres, dándole a tus hijos, imagínate lo que vas a sentir para poder tener ahí el impulso, las ganas, la fuerza, el valor de hacer las cosas distintas. Yo estoy de acuerdo contigo. Fíjate que yo le diría a María Ernestina que dice, no encuentro el motor. Pero yo creo que el motor debe ser ella misma. Así es, claro. Porque todo tiene que ser a partir de uno. Uh-huh.
Y yo creo que sería una motivación muy fuerte que ella, como tú bien dices, se visualizara. ¿Cómo me veo yo de aquí a un año? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que deseo? ¿Qué es lo que...? Y verlo bien, y tratar de experimentar lo bien que se sentiría. Exacto. Y lo malo si no lo hace, para que ponga la balanza. No la amenaces, nos está pidiendo una ayuda. Yo creo que el principal motor eres tú. El primer motor Tú eres la responsable de tu felicidad, tú eres responsable de tu vida, de tus logros. Así y visualízate. Así es. Hay que querer. Exacto. Hay que querer. Es otro motor. Hay que creer. Y yo creo que hay que empezar con algo, pues digo, no muy ambicioso, ¿no? Algo que esté también muy acorde a nuestras posibilidades. Exacto, por eso es precisamente a nuestras el GPS. Fortalezas, a nuestros... Precisamente es el GPS, es dónde estoy y con lo que estoy, qué puedo empezar a hacer. Sí. ¿Cuál es el primer paso? Sí. Pero saber a dónde quiero llegar. Entonces, y luego sigue el paso número... El número 6. 6, ya vamos en el 6. Y de este tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? La perseverancia. Uy, pues eso es lo más importante. La perseverancia, y tenemos muchos ejemplos. ¿Cuántas veces estaríamos nosotros dispuestos a fracasar, por así decirlo, en el intento de hacer un invento? 1000 veces, 2000 veces. ¿Cuántos? Pues Alva Edison tardó como 10,000 veces en hacer un foco. ¿Cuántas veces, cuántas puertas estamos dispuestos nosotros a tocar para que nos den sí, para, no sé, ¿no? Grabar un disco, hacer una canción, que nos den un papel en una película? ¿Cuántas veces estaríamos dispuestos a hacerlo? ¿10 veces? ¿20 veces? Pues bueno, los Rolling Stones se la cerraron más de 50 veces. Fíjate nomás. O sea, tenemos muchísimos ejemplos. Sylvester Stallone. ¿A cuántas compañías fue para vender su libreto de Rocky? ¿Y cuántas veces le dijeron que no porque él quería ser el protagonista? Fíjate. Perseverancia, hay que perseverar. Es uno de los secretos más importantes para estar en la abundancia. Fíjate que la perseverancia es tan importante como que al fracaso no lo considera. No considera que hay fracaso. Considera que es un paso hacia arriba como aprendizaje. Exactamente. Yo no fracasé, yo aprendí. Exactamente. Lo asumo. Hay por ahí una leyenda, porque a mí no sé cuál fue realmente la contestación de Alva Edison cuando le dijeron lo del foco. Cuando parece que un periodista le comentó, oiga, ¿qué se siente ver llevaba 780 intentos apenas, ¿no? Le dijo, oye, lleva usted 780 fracasos del foco, ¿qué siente? Y dice él, no, ya sé 780 veces de cómo no se hace un foco. Exacto, es aprendizaje. Esa es una, ¿no? Y la otra fue, ya que hizo el foco, oiga, le costó 10,000 fracasos hacer un foco, ¿no? Dice, no, fueron 10,000 pasos para llegar al foco, ¿no? Exactamente. Sí, la perseverancia, inclusive lo que decíamos al principio, es la que te permite en alguna medida medir, por así que en alguna medida medir el avance que llevas. Exacto. Sí, la perseverancia es importantísimo. No hay que quitar el dedo del renglón. No hay que rendirse. No hay que rendirse. Pero sí hay que aprender a modificar. Porque la perseverancia no es, como tú bien dices, rendirse, es ir apretando tuercas. Ahora le aprieto aquí, ahora le aprieto acá, que aquí no me resultó, le aflojo, etcétera, ¿no? Pero fíjate cómo va teniendo toda una lógica. Si tú en un principio sabes, o sea, tienes esta idea del poder de la creencia, tú crees que se puede. O sea, si sale de ahí, si crees que se puede, pues ¿por qué no vas a perseverar? Esa es una, ¿no? Si tú tienes un deseo ardiente de hacerlo, pues ¿por qué no vas a perseverar? Si ya está instalado en tu GPS, si ya hay una solidez de propósito, pues ¿por qué no vas a perseverar? Pues ya es lo que sigue, perseverar. Tienes un plan de acción y tienes el conocimiento especializado que en ese momento se necesita. Ajá. Sylvester Stallone, pues, era un actor, escritor. Alva Edison, pues, era inventor. Y así, ¿no? O sea, todos los ejemplos que nosotros podemos mostrar de gente que en base a la perseverancia logró el bienestar y el éxito, es mucho. Sí. A ver, entonces, ¿qué punto sigue, mi querido Luis Felipe? La regulación de gastos. ¿Qué significa la regulación de gastos? Es esta cuestión de saber que no es lo que yo gano, sino la calidad de vida que tengo yo con lo que gano. Si nosotros no logramos
regular los gastos, de vivir con lo que tenemos, Vamos a ser pobres. vamos a ser pobres. Nunca va a ser en abundancia. Nunca va a ser. Entonces es importante que nosotros podamos regular nuestros gastos. Vivir con lo que tenemos. Vivir con lo que tenemos, ganamos. con lo que ganamos, exactamente. Tenemos que vivir con eso y que eso nos dé la calidad. Tenemos que tener la mentalidad para que nos dé la calidad suficiente. Y no solamente eso, ¿no? Sino es importantísimo que nosotros lográramos tener un ahorro con lo que se gana. No importa que sea poquito. Normalmente, de hecho, hay especialistas en finanzas y eso que hablan del 10%, del 10 al 15% de ahorro, ¿no? Y es increíble cuando uno realmente se aplica, por poco que uno gane, del nivel donde uno esté, come frijoles, come arroz, etcétera, siempre hay muchas imágenes de gente que sí puede hacer algo ahí, ¿no? Hay que lograr hacer un ahorro. No. Pero para eso tienes que regular tus gastos. Con lo que yo gano, con eso lograr sobrevivir, ¿no? Y a partir de eso se hace todo lo demás. Fíjate que yo leí que la abundancia muchas veces está relacionada con el hecho de que tú tengas la idea muy clara de que todo lo que tienes sirve para que puedas vivir con esos gastos regulados. Sí, sí, es increíble. Porque hay personas que tienen cualquier cantidad de cosas que no utilizan y que si las utilizaran estarían mejor. Claro. Pero claro. Bueno. O que no las valoran, ¿no? Sí, no las valoran, no las agradecen. Lo estaba platicando, ¿no? No sirven. Hace 100 años, la gente más poderosa, si supiera cómo vive el tipo medio actualmente, consideraría que vas todos multimillonarios. Tienen agua potable a la mano, existen aviones, existen trenes, existe la internet, se pueden comunicar de manera instantánea a cualquier parte del mundo, tienen el conocimiento instantáneo de cualquier Fíjate cosa. Que lo que dices es real. Nosotros tendríamos que estar muy agradecidos con todos los que vivieron antes que nosotros, porque te dejaron una camita puesta. Claro. Sí, con todo lo que acabas de mencionar, gracias a ellos, ciencia, tecnología, etcétera. Mira, tengo 2 llamadas más, aparte de las otras. Claro. Daniel Cario, Lolita, Erika y Daniel, les enviamos felicitaciones, buen programa. Muchas gracias. Belén, es que el Morrison bueno trae un pulso maraquero. Muchísimo. Felipe Montagón, San Martín Texmelucan. Antes de terminar, ¿pueden repetir los puntos? Muy bonito programa. Pues claro que sí, lo repetimos desde el principio ahorita. Claro que sí, todo gusto. El primer punto es el poder de las creencias. Si no lo creo, no lo logro. Exactamente. Un deseo ardiente. El impulso, las ganas. El impulso, la voluntad, la fuerza. Solidez de propósito. ¿A dónde voy? ¿Dónde estoy? Es mi GPS personal. Un plan de acción organizado. Organízate. Sí, no, de salud. Hay que hacer un plano para construir una casa. Sí. Conocimiento especializado. Necesitamos saber algo, necesitamos saber cosas. Y también saber asesorarse. Y saber asesorarse, exactamente. La perseverancia. Sí. No quitar el dedo del renglón. La perseverancia, la regulación de gastos. Que yo insisto en la perseverancia, no es fracaso, es aprendizaje. Es un paso. Es un paso. Un paso ahí hacia arriba. Hacia arriba, es una manera de, eso es todo. La regulación de gastos, que tiene que ver con vivir con lo que gano e inclusive destinar un 10% al ahorro. ¿No? Y vamos a seguir para terminar los 10 puntos. 7. La 8. La 8, yo pienso, esta es importantísima. La ética, el poder de la integridad. La ética, o sea, nadie es más pobre que aquel que ha perdido su integridad. Pues fíjate que dicen que un proyecto que no está regido por valores no es proyecto. Efectivamente. Si tú quieres ganar dinero, que tu propósito sea ganar dinero, por ganar dinero, pues métete de político. y corren algunos riesgos también. Mira, es increíble cuando lo que tú haces es el fraude. Cuando tú tienes dinero a base del fraude, tarde que temprano se te va a venir abajo.
Tarde que temprano va a caer. Siempre. Normalmente los fraudes están destinados... Y no duermes a gusto. Y no duermes a gusto. Ahí no puedes decir que vivas en abundancia. No. Yo no sé si en base... Bueno, sí sé, conozco las historias de los grandes narcotraficantes y todo esto, que hacen mucho dinero, que son ricos, que son millonarios. Pues yo no puedo decir que eso sea vivir en abundancia, pues como nosotros dijimos, vivir en abundancia tiene que ver con ser próspero, con tener riqueza y bienestar. Sí, porque ahora, si tú tienes un proyecto que además de hacer lo que te gusta, el punto 2 del deseo, la pasión, etcétera, te deja dinero, ese sí es bienvenido. Claro. Si te deja prestigio, es bienvenido. Si te deja poder, es bienvenido. Exacto. Ahí sí estamos de acuerdo. Entonces debe haber un trabajo de ética. Hay que quitarnos esas ideas de que el que no tranza no avanza y que todo ese tipo de cosas realmente se ha demostrado que no funcionan en la realidad. Hay que regirse por valores. Están dentro de la inmediatez. Sí. Pero no en una cuestión de prosperidad, en una cuestión de abundancia, en una vida de tranquilidad, de bienestar. No, para eso no te funciona. No, y de trascender, que tu familia vea que claro, lograste. el ejemplo, el dormir tranquilo, el sentir el éxito, sentir el bienestar, la satisfacción de deber cumplido, exacto. Si no hay ética, no hay trabajo. Y ahí a cualquier nivel, ¿no? Uno debe trabajar en base a la ética. Esto es importantísimo. El número 9. Aunque no seas religioso, aunque no seas creyente, no se trata de eso. La palabra tiene esa connotación, pero no se trata de eso. Es el poder de la fe. Debe de haber fe, debe de haber confianza. Sí, pues es la certidumbre de que todo va a salir bien. Debe haber certidumbre de que todo va a salir bien, con certeza. Debe de ser, y esto también lo aprendí a este amigo que te platico, ¿no? Ajá. Él le decía, sé entrón. Hay que ser entrón. Hay que ser entrón. Hay que ser entrón, yo lo vi como, hay que tener fe, sé decidido. Sí. Sé decidido, sé entrón. Sí. Sé decidido. Ve con la certidumbre de que todo va a pasar bien. Ve con la certidumbre de que todo va a pasar bien. Porque si no lo intentas, pues ¿cuándo? Eso se da bien. Y con eso quiero decir, hay que tener fe. Me parece muy bien. Hay que ser entrón, hay que ser decidido, ¿no? Actúa como si fueras a triunfar. O sea, lo que hagas como ganador. Así, como ganador. Si vas por el segundo lugar. Ve a la guerra como que fueras a ganar. Vas a llegar en segundo lugar. Y 10, soy rapidito porque ya me dijiste que estamos en las últimas y por eso andamos ahí rapidito. En un minutito. El 10 es el poder de la filantropía. Hay que compartir. El poder de la filantropía. Hay que ayudar, hay que regresarle al mundo lo que nos ha dado, hay que regresarle a los demás y hay que ser, en esa compartir con los demás está precisamente el fondo de la abundancia. Pues fíjate que tienes mucha razón porque sería un proyecto con amor. Exacto. Que al final de cuentas el amor es dar. Y si no das amor, si todo se vuelve egoísmo, pues ya sería un proyecto de avaricia, ¿no? Y entonces ya no hay abundancia. Ya no hay abundancia, ya no hay bienestar. Ya no hay bienestar y ya no hay prosperidad. Sí. Fíjate que yo insisto también en que la abundancia, lo que acabas de decir ahorita, cuando tú compartes un bolillo a partir del amor, se vuelve un banquete. Sí. Sí, el típico, ponle más agua a los frijoles, vieja. Sí. Porque llegaron los vecinos y vamos a compartir es lo que tenemos. Y la otra que tú decías, ¿no? El dinero sin amor es avaricia. El dinero con amor es riqueza. Así es. No, está padre, ¿no? Sí, está Oye, bien. Entonces, ¿vas a preparar un curso, un taller para esto? Sí, yo pienso que a finales de mayo vamos a estar ya con el taller, vamos a dar aquí los pormenores, estén al pendiente sobre los 10 secretos de la abundancia. A ver, 10 segundos, mi querido Luis Felipe. Bueno, pues agradezco a todos ahí pienso que es importante que tengan el deseo vehemente de hacer las cosas. Si no quieres cambiar, no va a cambiar, y si sigues haciendo las cosas igual, vas a seguir sucediendo lo mismo. Sí. Y todo sirve. Y todo sirve. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, lunes. Bye. Tu presencia es la mejor parte del programa. Recuerda que tenemos un compromiso contigo la próxima semana. Vivir con sentido. Vivir con sentido. Un programa que te apapacha.